Y si te dijera que una de las figuras más importantes del cristianismo fue ocultada, no por accidente, sino a propósito, y si todo lo que te contaron sobre María Magdalena no fuera la historia completa, y si su verdadera identidad cambiara tu fe, no fue el fuego lo que borró su historia, ni las guerras, fue algo mucho más silencioso. La omisión, el recorte. La reescritura, cuando controlas la historia, controlas la verdad, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo donde la verdad no tenía dueño. Los primeros seguidores no tenían templos ni jerarquías, solo tenían la experiencia, la presencia y la palabra viva. Pero algo cambió, y no fue espiritual, fue político. Cuando el poder entró, María brillaba demasiado, no como seguidora, sino como líder, no como oyente, sino como portadora del mensaje. No fue fuego lo que borró su historia, fue algo más silencioso, más peligroso. A la reescritura, a cambiar no todo, solo lo suficiente, transformarla. De líder a pecadora, de portadora de luz, a símbolo de culpa, y así. El poder quedaba intacto. Y entonces nació la versión que conoces, la mujer caída, la pecadora, arrepentida, la que necesitaba redención, no la que le enseñaba a una imagen cómoda, controlable, segura, pero falsa. Ahora, detente un momento. Si lo que te enseñaron no es toda la verdad, entonces, ¿qué más falta? ¿Qué más fue cambiado? ¿Qué más te ocultaron? Y la pregunta más importante, ¿por qué? Pero hay algo que no encaja. Si María fue la primera en verlo, ¿por qué su voz no fue la principal? ¿Por qué no lideró? Silencio profundo, ¿por qué lo hizo? Y eso fue un problema, no para la fe, sino para el poder, porque su voz no se podía controlar. Los textos ocultos lo dicen, sin miedo. Pedro no confiaba en ella. No entendía por qué Jesús le había revelado Masán, y entonces la cuestionó. ¿Por qué deberíamos escucharte? ¿Acaso el maestro habló contigo en secreto y no con nosotros? Eso no era duda, era miedo. Miedo a perder autoridad. Y aquí empieza todo. No con fuego, no con violencia, sino con algo peor, el silencio. Las palabras de María no desaparecieron, fueron ignoradas, reemplazadas, editadas, hasta que su voz ya no estaba, y nadie preguntó. Pero borrar no era suficiente. Había que reemplazar, había que crear otra versión. Una más segura, más controlable. Así nació la imagen que conoces, no la discípula, sino la pecadora, no la líder, sino la arrepentida. Una historia más fácil de aceptar. Y aquí está lo más peligroso de toda esta historia. La mentira no parece mentira, porque fue repetida, enseñada, normalizada durante siglos, hasta que nadie dudó. Y cuando nadie duda, la verdad desaparece. Después de la resurrección, no hubo paz, sino confusión. Los discípulos tenían miedo de salir, miedo de hablar y miedo de estar equivocados. En medio del silencio, María habló, no como alguien que duda, sino como alguien
que sabe la verdad de lo que vio y escuchó. Pedro no pudo soportarlo. Si ella tenía razón, su autoridad se tambaleaba. La pregunta no era espiritual, era sobre el poder, y el poder no comparte. Comenzó la estrategia a sembrar la duda. ¿Podemos confiar en ella? Así empieza la manipulación. No destruyes la verdad, solo haces que dejen de creerla. Poco a poco la fueron dejando sola con el peso del silencio, el mismo método que usaría la historia para borrarla sin hacer ruido. Transformaron su autoridad en culpa y su luz en sombra. Crearon una historia conveniente y el mundo la creyó. Pero no todos aceptaron su voz, no todos estaban listos para escucharla, porque cuando la verdad rompe estructuras, también despierta miedo. Y ese miedo necesita control. María hablaba con certeza, no repetía, recordaba, y eso los inquietó. Entonces, Pedro habló, pero no desde la fe, desde la duda. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a nosotros? Porque una mujer no era solo una pregunta, era una resistencia. Porque aceptar su voz significaba soltar el control. Y eso no todos pueden hacerlo. Las palabras ya no eran suaves, se volvieron filosas. Pedro cuestionó su autoridad. Los demás guardaron silencio, porque en ese momento no estaba en juego una historia. Estaba en juego quién tenía el derecho de hablar en nombre de la verdad. Y ese conflicto cambiaría todo. Pero entonces alguien habló liviano y sus palabras rompieron el silencio. Si el maestro la eligió, ¿quién eres tú para rechazarla? No la escuchas porque no quieres, no porque no sea verdad. Y en ese instante, la verdad quedó expuesta. Y entonces, no fue un error, no fue confusión, ni coincidencia. Fue una decisión, una elección consciente de qué historia debía sobrevivir y cuál debía desaparecer. No hubo fuego, no hubo gritos, solo silencio. Y el silencio puede borrar más que cualquier guerra. Los concilios no solo organizaron, seleccionaron, eligieron qué palabras representaban a Dios y cuáles eran demasiado peligrosas. Porque no era solo fe, era poder. Un mensaje que no puede controlarse, no puede institucionalizarse. Y eso no era aceptable. Los textos que hablaban de ella desaparecieron, no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos. Mostraban una verdad distinta, un Cristo más cercano, más interno, más libre, y una mujer que no necesitaba permiso para enseñar. Pero borrar no era suficiente. Había que reemplazar, reescribir, transformar, y así María, de apóstol, pasó a pecadora, de maestra a arrepentida, de voz a silencio. Y la historia cambió, pero la verdad nunca desaparece. Solo espera. Y en 1945, algo cambió. Un campesino, sin saberlo, rompió el silencio de 2000 años. En el desierto, enterrada, esperaba la vasija. El mensaje en dentro. No había oro, había palabras. Textos que nunca debieron ser leídos. Evangelios prohibidos. Historias olvidadas. Y entre ellas, su voz a María en esos textos. María no era una pecadora, era la que entendía, la que veía más allá. Ella recibió lo que otros no pudieron sostener. Su mensaje no hablaba de miedo o castigo, hablaba de despertar, de un reino que no está afuera, sino dentro. Un mensaje que no necesita intermediarios. Y, por eso, tenía que ser ocultado. Y aquí es donde todo cambia. Porque esta historia no es sobre María, no es sobre textos, no es sobre la iglesia, es sobre ti, es sobre lo que crees y lo que nunca cuestionaste, sobre lo que aceptaste sin mirar más profundo. Porque si su voz fue silenciada, ¿cuántas más también lo fueron? Desde pequeño te enseñaron que creer, que era verdad y que no, quién tenía autoridad y quién debía callar. Pero nunca te preguntaron si querías ver por ti mismo. Nunca te dijeron que podías buscar, que podías dudar,
que podías despertar, porque un buscador no puede ser controlado. Y entonces aparece el miedo a cuestionar, el miedo a equivocarte, el miedo a descubrir algo que cambie todo, porque si cambias, todo cambia. Tus creencias, tus decisiones, tu identidad. Y eso da vértigo. Pero aquí está la verdad, que nadie puede quitarte. La misma llave que recibió María está en ti. No es un secreto externo, no es un conocimiento prohibido, es algo que siempre estuvo dentro, esperando a que lo reconozcas, esperando a que despiertes. Y este es el momento, el punto exacto donde todo cambia. No mañana, no después, ahora, porque el despertar no ocurre poco a poco. Ocurre cuando ves, cuando algo hace clic y ya no puedes volver atrás. De repente empiezas a ver diferente. Lo que antes parecía normal, ya no lo es. Las palabras pesan distinto. Las ideas ya no encajan. Y lo que dabas por cierto empieza a romperse. No porque esté mal, sino porque es incompleto. Pero entonces algo intenta detenerte. Tu mente en tu entorno. Tus miedos te dicen que vuelvas, que no sigas, que es más fácil no saber. Porque saber te obliga a cambiar y cambiar duele. Y aquí es donde decides, no entre bien o mal, sino entre seguir dormido o despertar, porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede ver por ti. Nadie puede cruzar ese umbral. Solo tú. Solo tú. Después de todo esto, hay algo que debes entender. Nunca se trató de lo que te dijeron. Nunca se trató de seguir. Se trataba de ver, porque la verdad no necesita ser defendida. No necesita imponerse. Solo necesita ser descubierta. Y la verdad no siempre es cómoda. No siempre tranquiliza. No siempre encaja. A veces rompe todo. Rompe lo que creías. Rompe lo que eras. Y te deja sin nada excepto lo real. Y ahora todo depende de ti. ¿Puedes ignorarlo? Puedes seguir igual. Hacer como si nada hubiera pasado. O puedes hacer algo, cuestionar, buscar, profundizar, porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Lo que fue ocultado no desapareció, se convirtió en herencia. Una herencia que no pertenece a una institución, no pertenece a unos pocos, pertenece a ti, porque la verdad nunca fue externa, siempre estuvo dentro. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya lo sabía, algo dentro estaba esperando escuchar esto, porque el despertar no es información, es recuerdo, y tú estás recordando. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ignorarlo o vas a despertar? Porque este mensaje no llegó a ti por accidente. Si esto te abrió los ojos, escribe en los comentarios despierto y compártelo con alguien que aún no ve, porque la verdad no termina aquí, empieza contigo. Vivimos en la era de la información y nunca antes el hombre había estado tan confundido. Criterios de fe, defendiendo la verdad bíblica e histórica.